Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Picardi. Les damos la bienvenida en nombre de la Cátedra Argentina 2 al trabajo en comisiones de práctico. En este caso, ustedes van a estar recibiendo este video que corresponde al armado de la clase que van a ver en el cronograma, la clase número 1, una clase que tiene puesto este título, Crisis y Consolidación de la Burguesía Argentina, donde vamos a trabajar y vamos a recorrer el proceso histórico que va entre 1862 y 1880 en base a tres bibliografías básicas. Si bien vamos a ir nombrando alguna cosa, podemos agregar algo como sugerencia, pero en base a tres bibliografías básicas entonces. Esos tres materiales con los que ustedes van a trabajar son el texto de Ansaldi, Notas sobre la formación de la burguesía argentina, el texto de José Panettieri, Argentina, historia de un país periférico, dividido en dos secciones, dos fragmentos que seleccionamos para el trabajo en esta oportunidad, y el libro de Milcías de Espeña, La era de Mitre, de Caseros a la guerra de la triple infamia. Antes de empezar a trabajar concretamente con los materiales que tenemos asignados para esta clase, me pareció útil hacer alguna especie de síntesis histórica, de recuento, un tanto cronológico, un tanto de acontecimientos importantes, porque si bien es importante entender los procesos, entender las relaciones entre las cosas, ¿no? Que es en definitiva la manera en que trabajamos, la manera en que enseñamos después cuando nos dedicamos a dar clases, entender algunas fechas, algunos acontecimientos concretos nos ayuda a ordenarnos. Entonces siempre nos gusta cuando empezamos a trabajar, teniendo en cuenta que hay estudiantes que cursaron Historia Argentina 1, teniendo en cuenta que hay estudiantes que aún no la hicieron, teniendo en cuenta que aún habiendo cursado Argentina 1, siempre puede pasar que el último tema no se haya visto del todo bien, que tal vez no tengan mucho recuerdo porque llegaron cansados al final de la cursada, por muchos motivos. Nos parece importante como ir un pasito para atrás. Si bien vamos a trabajar sobre todo desde el 1862, ir un pasito para atrás, hacer un recuento de esa década tan importante que va entre la caída de Rosas, ¿sí? En 1852 y Pavón en 1862, nos parece importante pensar en eso, refrescar un poco la memoria, ordenar un poco para, sabiendo todos que estamos hablando el mismo idioma, avanzar en el trabajo. En este sentido, lo que ustedes ven acá es lo que uno podría poner en el formato de una línea del tiempo y que no tiene más que ese objetivo que les decía al principio, ordenarnos un poco, ¿no? Esta caída de Rosas que se da el 3 de febrero de 1852 y que abre la puerta a una serie de transformaciones, firma de tratados, firma de acuerdos, que al menos en nombre tendrían que tal vez recordarlos, les tendría que sonar, ¿no? Este retorno de la generación del 37, esta gente que se transforma en la oposición intelectual al rosismo y que se exilia para no caer bajo la represión de la paz rosista, para no caer bajo el control y el disciplinamiento de la mazorca, y que desde el exilio sigue siendo muy crítica del rosismo, como sabemos nosotros, que desde el exilio ya piensa en alternativas al momento de la caída de Rosas, ¿no? Que desde el exilio, ya cuando se sabe que la caída de Rosas es inminente, empiezan a desarrollar proyectos dentro de los cuales uno de los más conocidos va a ser el proyecto de Alberdi. Ese proyecto que Alberdi desde el exilio va a redactar y darle forma de un texto muy claro, introductorio, que le va a enviar a Urquiza, que después va a tener un modelo que humildemente él dice, presenta, de una constitución. Un modelo que va a ser el modelo con el cual se va a crear la constitución nuestra de 1853. Un Alberdi que hace esto en el momento inmediato que se entera que Rosas ha caído. Estos proyectos de país, así como Alberdi presenta esto, generan debates acá también, ¿no? No solamente en esta intelectualidad exiliada que va a retornar lentamente al país, sino que se generan grandes debates acá. Y una de las cosas interesantes que nosotros podemos ver en cuanto a estos proyectos que se van a empezar a desarrollar es que muchas luchas de las que nosotros tenemos asumidas o entendidas en el periodo pre-Rosas, pre-caída de Rosas me refiero, como unitarios versus federales y todas estas disputas que estaban encarnadas en la figura de Rosas y que terminan siendo bastante resignificadas, ¿no? Hacia el final del periodo, en términos de que el federal termina siendo un sinónimo de prorrosista y unitario termina siendo un sinónimo de antirrosista, perdiendo o desdibujándose
todas aquellas especificidades políticas y económicas que originalmente tuvieron estos dos grupos como proyectos, nosotros vemos que cuando Rosas cae, mucho de esto sigue estando, mucho de esto se sigue viendo, mucho de esto tal vez no usamos más la palabra unitario, no usamos más la palabra federal, pero estos conflictos existen y se reconfiguran en un Buenos Aires versus interior, en un liberalismo versus proteccionismo. Hay un montón de maneras donde uno ve que esa disputa, que esa dicotomía de alguna manera pervive independientemente de la caída de Rosas. ¿Sí? Cosa que en el momento se suponía que caído Rosas todo eso se terminaba. Eso más adelante lo vamos a retomar de nuevo. Otra de las cosas importantes que sucede en esta primera década que nosotros estamos tratando de revisar para poder entrar después bien de lleno en los textos, es como yo les decía, una serie de firmas, de tratados, de acuerdos, que son esos llamados y conocidos pactos preexistentes en la Constitución. Cuando nosotros nos hacen estudiar en el colegio en la Constitución y nos explican sus partes, nos hablan mucho del preámbulo. Ahora yo creo que no, pero quienes tienen una edad un poquito más grande, quienes hace un tiempo que ya terminaron la escuela, era muy frecuente que nos hicieran estudiar el preámbulo de memoria. Y en ese preámbulo decía cosas como que los representantes del pueblo reunidos en Congreso General Constituyente en cumplimiento de pactos preexistentes, dice en un momento la Constitución. Y todos estudiamos, todos repetimos, y muchas veces no sabemos de qué estamos hablando. El cumplimiento de los pactos preexistentes son una serie de pactos que son previos a la sanción de la Constitución en 1853, que tienen como punto de inicio el Pacto Federal de 1831, ese compromiso entre Rosas, gobernador de Buenos Aires, y una serie de gobernadores del interior del país, de organizar este territorio bajo el signo federal de gobierno, compromiso que nunca termina de asumirse durante el rosismo, ¿no? Pero una serie de pactos y de firmas que vienen después, que son estas que aparecen acá. El Protocolo de Palermo, el Acuerdo de San Nicolás, ¿sí? El Pacto de San José de Flores, todos estos pactos o tratados que vienen apareciendo, que de alguna manera lo que hacen es reafirmar cada uno de ellos ese objetivo, digamos, de 1831, esa idea de seguir pensando en una organización federal para este territorio que todavía no tiene claro en sus límites, que todavía no tiene claro su sistema de gobierno, que todavía no tiene definido un sistema económico bien desarrollado, un mercado interno unificado, que todavía no tiene un montón de esos elementos que se los considera característicos al momento de pensar en la formación de un Estado según la estructura original que tal vez, por ejemplo, utiliza Oslak, que es un autor de los que ustedes seguramente conocen porque se usa mucho también en la escuela, sobre todo en el último año de educación secundaria, también en el CBC muchas veces. Entonces, esta serie de pactos que delegan el poder de manera provisoria en Urquiza, que es el vencedor de la batalla de Caseros, que hablan de llamar a elecciones, que hablan de sancionar una constitución, que hablan de empezar a pensar en organizar ese país bajo el signo federal que viene siendo postergado desde 1831, son estos pactos que ustedes ven nombrados en esta cronología. Sabemos muy bien que en cuanto estos debates se avivan, ¿no? Tras la caída de Rosas, estos debates se avivan sobre la organización del Estado, sobre cómo pensar esta organización político-territorial, empiezan los problemas nuevamente. Y acá es donde esta cuestión parecía que los enfrentamientos se daban por una especie de polarización, grieta, Boca River, como le quieran llamar, que era muy característica del rosismo y parecía que era pura y exclusivamente responsabilidad del liderazgo y de las características de ese liderazgo de Rosas. Bueno, ahora vemos que no. Empiezan los mismos problemas. La aplicación del liberalismo o no la aplicación del liberalismo, los intereses de Buenos Aires o los intereses del interior. Y eso lleva a que no se pueda concretar ese proyecto tal como se busca en esa Constitución. Eso lleva a que en septiembre del año 1852, a solo 7 meses de haber perdido Rosas la batalla de Caseros, se dé lo que se llama la secesión de Buenos Aires. Buenos Aires se separe de la Confederación e inicia un largo recorrido de desarrollo paralelo, ¿sí? En donde la vida, si uno vive en Buenos Aires, va por un camino, la vida me refiero a la economía, la política, todo, y
La vida sucede de una manera muy diferente si uno transcurre sus días en la Confederación. Ese conflicto de Confederación Buenos Aires es el que va a ser saldado en 1862 con Pavón. Ahora, en el medio, ¿qué sucede? Una confederación que avanza en el proyecto de sanción de una constitución, que es la del 53, que es la que todos reconocemos como la primera constitución, pero que a los hechos, en el 53 a Buenos Aires no la tiene dentro de sus firmantes. Una constitución que establece a un Urquiza presidente. Una constitución que un año después tiene su contrapartida en esta Buenos Aires separada. Buenos Aires sanciona su propia constitución en el año 1853. Ahora bien, y enganchando con ciertas cuestiones económicas que van a aparecer en la bibliografía que vamos a ver más adelante, claramente el gran costo de la secesión de Buenos Aires no es para Buenos Aires. El costo de la secesión de Buenos Aires lo paga la Confederación. Una confederación que económicamente queda muy complicada. Si Buenos Aires, dueña del puerto y la aduana más importante que hay en este territorio, funciona de manera autónoma. Si Buenos Aires les cobra excesivos impuestos. Si Buenos Aires, por una serie de comodidades o de beneficios incluso para los grandes buques de comercio europeo, sigue recibiendo la mayor cantidad de comerciantes, aun cuando el puerto de Rosario intente funcionar como la alternativa a Buenos Aires, pero que no tenga la capacidad ni pueda admitir el volumen grande, el flujo comercial enorme, la gran cantidad de barcos que el puerto de Buenos Aires recibía. Eso significa que en estos 10 años, la provincia de Buenos Aires crece enormemente, se despega enormemente, acumula una gran cantidad de recursos, y las provincias del interior, las provincias nucleadas en la Confederación, la pasan cada vez peor. Es en este contexto de enfrentamientos que cada vez son más claros y más grandes entre Buenos Aires y la Confederación que pasan cosas como, por ejemplo, la Guerra del Paraguay. Una guerra que entonces, entendiendo que es mandada desde Buenos Aires con Mitre, las provincias del interior van a responder apoyando a Solano López. Van a responder apoyando a esas ideas del federalismo, a esas ideas de la autonomía, a esas ideas contra los grandes intereses extranjeros que están detrás de la Guerra del Paraguay. Esto es un simple adelanto, ¿no? El texto que tenemos de Peña para esta clase también habla de la Guerra del Paraguay. Yo me voy a detener en 2 o 3 cositas llegado a ese punto, solo por el hecho de que después tenemos un práctico preparado muy lindo sobre Guerra del Paraguay de manera específica. Entonces acá vamos a decir 2 o 3 cositas. Este periodo del 52 al 62 es muy interesante porque políticamente suceden cosas muy interesantes dentro de la oligarquía, dentro de la élite porteña y de la oligarquía a nivel nacional también, ¿no? O de estas élites provinciales, por decirlo también de otra manera. Y es que empiezan a darse una serie de conflictos también entre ellas y a la vez una serie de alianzas también entre ellas. En esto que Ansaldi ahora vamos a ver, habla como de una especie de clase dominante que desde Buenos Aires va intentando cooptar, va intentando incorporar y que va transformándose en clase dirigente, primero a nivel local, después a nivel regional, para terminar hacia fines del siglo XIX dirigiendo los destinos del país. Y en ese contexto es muy interesante entender quién es Mitre, entender quién es una Alsina, de dónde sale un Roca, cómo aparece el Partido Autonomista Nacional, qué pasa antes de la existencia del Partido Autonomista Nacional, qué es el Partido Liberal Porteño. Hay un montón de cosas ahí que son como interesantes. Esto va en la línea también de lo que les puede haber ya contado en los primeros teóricos con respecto a la organización del Estado, también Alberto o Natalia, y la bibliografía que acompaña también en los otros espacios de la materia. Una élite, una clase dirigente que va a tener muchos conflictos entre ellas, que va a haber levantamientos políticos, que va a haber acusaciones de fraude entre ellos mismos, de manipulación, de elecciones mal hechas, como por ejemplo el levantamiento de Mitre contra Avellaneda. Hay un montón de grandes conflictos que se vienen a cerrar hacia 1880 por una serie de acontecimientos que suceden, ¿no? Como la federalización de Buenos Aires, la campaña al desierto,
la ley de colonización, cosas que en el año previo, 1880, se van todas acomodando para que uno pueda decir que en 1880 hay un montón de problemas de larga data resueltos. Ese es el famoso 1880 que Ansaldi dice la crisis orgánica se cierra, que ahora vamos a ver qué es eso. Entonces, es muy interesante pensar en el periodo 52-62, porque muchas de las cosas que pasan en ese periodo 52-62 explican lo que va a venir más adelante. Es en ese periodo 52-62, por ejemplo, y cuanto más nos acercamos al 62, que Mitre entiende algunas cosas vinculadas a ciertos vínculos, que, perdón por la redundancia, que tiene que establecer con las élites del interior para poder llegar a ser presidente en el 62. Porque como un señor tan liberal como Mitre logra llegar a presidente en el año 62, cuando tenemos un montón de provincias del interior que no les gusta nada la pretensión de superioridad y de dominio que Buenos Aires pretende tener sobre todo el territorio. ¿Dónde está el acuerdo? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ahora vamos a ver por dónde viene, o alguna manera de tratar de entender por dónde viene eso. Entonces, por eso hay algunas cositas que está bueno repasar antes. Esta gente que va a decidir los destinos, ¿no?, de la Argentina, en este periodo que es el que sigue al tema que tenemos que trabajar hoy, que es el periodo que ocupa una parte muy grande de nuestra materia, que es el Estado liberal oligárquico, que es esto que pasa a partir de 1880, que es la conformación del modelo agroexportador, la inserción en el mercado internacional, todo lo que sucede en nuestro país de Roca en adelante, se entiende a partir de una serie de transformaciones políticas que se vivieron en las décadas previas. Entonces nosotros lo que vemos durante la década del 60, durante la década del 70, o sea, gobiernos de Mitre, gobierno de Sarmiento, es que los estados provinciales, las élites provinciales y el poder nacional están todo el tiempo en continua puja. ¿Sí? Mitre esas pujas las resuelve muy pocas veces a través de alianzas y muchas veces a través de la violencia, del exterminio, de la guerra contra los sectores de la oposición, de una guerra abierta. Sarmiento genera otro tipo de negociaciones, otro tipo de pactos, otro tipo de acuerdos. Pero, en definitiva, más allá de los estilos que cada uno pueda tener, lo importante es que para 1880, retomando otra vez lo que dijimos hace un ratito de Ansaldi, lo que venimos introduciendo, esos grandes conflictos están saldados. Se ha logrado como una especie de integración entre las élites provinciales y el gobierno nacional. ¿Sí? Se ha logrado constituir una clase dominante y una clase dirigente a nivel nacional. ¿Dónde están las rivalidades previo a esto? O sea, ¿cómo llegamos a esto? Tenemos una serie de conflictos en este periodo del 60-70, como yo les decía recién. Por ejemplo, en el año 62, Mitre llega a ser presidente, pero Mitre llega a ser presidente porque hace ciertos pactos, porque hace ciertas alianzas. Por ejemplo, Mitre propone que una vez llegado a ser presidente, los ingresos de la aduana van a ser distribuidos entre las provincias del interior, cosa que hasta ese momento no sucedía. Hoy le llamamos coparticipación federal a esa distribución de recursos, de ingresos, ¿no? Bueno, Mitre propone algo así, la aduana, tampoco demasiado, el puerto no, pero bueno, la aduana. Y eso genera cierto visto bueno de los gobiernos provinciales, que entienden que entonces podría empezar a ser un tanto más justa la distribución de la riqueza, en tanto y en cuanto el flujo comercial de ingreso y egreso de productos desde Buenos Aires no corresponde solamente a bienes de Buenos Aires, sino que corresponde a bienes de todo el territorio, entonces que sería bueno participar de esas ganancias también, ¿no? Ahora eso a Mitre le vale un problema con su amigo, con su compañero de partido, le vale un problema con la élite liberal porteña, le vale un conflicto con Alsina que luego va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Un Alsina que va a formar luego lo que se conoce como el Partido Autonomista. Su propia palabra indica la idea que tiene de cómo debe funcionar Buenos Aires. En el año 1868 se terminan el gobierno, recuerden que en esta época los gobiernos duran 6 años, ¿sí? Es momento de pensar en otro candidato,
Acuérdense que estamos todos debatiendo alrededor de candidatos dentro de una élite económica, acá no hay elecciones libres, no hay absolutamente nada de eso. Y la candidatura que resuena fuerte, la candidatura que cuenta con el apoyo del Partido Autonomista, donde está Alsina, es la candidatura de Sarmiento. Y en este caso ya estamos viendo a alguien del interior, estamos viendo un sanjuanino que vendría a posicionarse como presidente. Un sanjuanino que dice, hay que compartir los ingresos de la aduana, que va en la misma línea. Ahora bien, el Partido Autonomista apoya, pero sin embargo un sector grande de la política porteña no les gusta nada que alguien de provincia venga a gobernar y se instale en Buenos Aires. Sarmiento va a ser presidente. Vamos a hablar más adelante de las acciones de gobierno de Sarmiento. En el 74 se termina el gobierno de Sarmiento y va a asumir, mejor dicho, Nicolás Avellaneda. El Partido Autonomista otra vez va a apoyar a Nicolás Avellaneda en las elecciones. ¿Sí? Va a llegar con ese apoyo. Otro muchacho que es del interior también. Pero en este caso Mitre va a hacer un gran levantamiento, va a denunciar fraude, va a denunciar que están mal hechas las elecciones, porque en realidad Mitre tenía ganas de volver. Va a haber un gran levantamiento. Va a ser un fracaso ese levantamiento. Avellaneda va a llegar a la presidencia, va a gobernar hasta 1880. Pero, la gran consecuencia de ese levantamiento es una serie de políticas de negociación donde el Partido Autonomista se va a terminar fusionando con aquellas personas que seguían a Mitre, y esa fusión entre distintos sectores que no dejan de ser parte de la élite va a terminar dando como resultado la creación del Partido Autonomista Nacional, el famoso PAN, ese partido del cual salen todos los nombres que estudiamos desde 1880, el partido de gobierno, el partido que dirige Roca, o que va a dirigir Roca durante un tiempo. Este periodo, como decíamos antes, como dice Ansaldi también, se va a cerrar, estos conflictos se van a cerrar, ¿sí?, hacia 1879, 1880, cuando ese doble poder, esa disputa continua entre quién tiene más poder, si Buenos Aires o la nación, eso se va a cerrar cuando tengamos la federalización. Eso se va a cerrar cuando la ciudad de Buenos Aires se transforma en territorio federal. Cuando la ciudad de Buenos Aires deje de ser un territorio de control de la provincia de Buenos Aires y las autoridades nacionales estén como de invitadas viviendo en la provincia de Buenos Aires y se transforme en un territorio de administración federal. Una gran negativa durante la década del 60 y 70 de los porteños a que esto suceda. Porque si la ciudad de Buenos Aires se transforma en territorio federal, automáticamente el puerto y la aduana se transforman en territorio federal. Y ahí ya no hay más discusión y no depende de la buena voluntad de quien gobierne decir, sí, yo voy a compartir los ingresos de la aduana, sí, yo voy a ayudar, me parece justo. Sino que ya por defecto eso debe ser así, porque estamos hablando de un territorio federal. Lo que nosotros vemos entonces a partir de 1880 es la concreción de esta transformación donde una clase económica dominante, un sector que está conformándose como aquel que va a dirigir o dirige los destinos del país, a la vez, en términos económicos me refiero, a la vez va a dirigir los destinos del país en términos políticos. La clase dominante y la clase dirigente hacia 1880 empiezan a verse claramente que estamos hablando de la misma gente, que eso confluye. Y detrás de esta generación del 80, esta gente que llega al poder, ustedes acá tienen las fotitos y los nombres de algunos de los personajes más importantes, hay un marco ideológico, ¿sí? Hay una manera de entender la vida. Estas personas son abiertamente liberales en lo económico, el liberalismo es la ideología que sostiene todas las prácticas económicas que llevan adelante, pero a la vez son conservadores en lo político. Y esto es sumamente interesante porque uno lo lee rápido y liberales y conservadores a la vez es como extraño. Es decir, que no podés ser liberal y conservador al mismo tiempo. Es como el agua y el aceite. Sin embargo, en la Argentina, de fines del 1800, ser liberal y conservador a la vez es viable. Y hasta no solamente es viable, sino tiene lógica dentro de su estructura de pensamiento.
Porque como son liberales en lo económico, y como buscaron acceder a los resortes políticos, y como aparte de ser clase dominante se transformaron en clase dirigente, configuraron un sistema político conservador, excluyente, fraudulento, de sucesión de cargos a dedo, donde el que sale designa al que sigue, dentro de una élite pequeña, reducida, muy pocos apellidos, porque de esa manera se garantizan el control del sistema político, que en definitiva no es más que poder hacer libremente cuanto negocio tenga ganas en términos económicos. Y para eso necesito la exclusión de la gran mayoría de la población de ese sistema político. Porque claramente lo que voy a hacer no va a beneficiar al grueso de la población. Ese régimen político, entonces, como yo les decía, el gobernante saliente va a designar a sus sucesores a través de acuerdos. Cuando no funcionen los acuerdos se va a apelar al fraude. Vamos a ver un sistema democrático restringido, porque nosotros sabemos que desde 1821 el sufragio es universal. Y eso es un avance para la región, en términos de conquista de derechos. Y también sabemos que una vez que los derechos son adquiridos, que son conquistados, no se le puede quitar a las personas, los derechos son progresivos, los derechos pueden ser ampliados, pero nunca se puede ir para atrás. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para limitar eso? Y acá Alberdi también. Si uno mira la Constitución alberdiana, hay sistemas de control, sistemas de limitación, sistemas de voto indirecto. Hay un montón de cosas. En este caso, esta gente, ¿qué es lo que hace? Las elecciones no son libres, la participación es limitada, no todo el mundo va a votar. Tenemos un montón de población que no tiene siquiera la capacidad de votar porque no está nacionalizada. Porque para 1880 el grueso de la población que vive en este territorio es inmigrante. Cuando veamos movimiento obrero y trabajemos sobre esas temáticas, vamos a trabajar justamente esta cuestión de por qué el inmigrante no se nacionaliza, por qué no le interesa tramitar un documento, por qué no le interesa votar. Pero en definitiva, y a los fines de lo que estamos haciendo acá como repaso, es un sistema político que en la teoría dice que el voto es universal, pero que en la práctica no todo el mundo vota, y ni siquiera que todos voten es garantía tampoco de que las cosas no funcionen bien. Porque acá, aparte, tenemos un voto que es cantado, que es levantando la mano o escribiendo un nombrecito en un papel y entregándolo, no adentro de un sobre. Un voto que es voluntario, y el voluntario tomémoslo con pinzas, porque muchas veces sos cooptado, sos presionado para ir a votar, muchas veces al revés. Pero a todo esto se le llama, o para la época se habla del desarrollo de una gran maquinaria electoral. Por eso ustedes tienen acá la caricatura de caras y caretas, que habla de cómo de alguna manera la elección se construye para que genere cierto resultado, ¿no? Por eso más que fraude habría que hablar de manipulación, para ser más correcto en el uso de los términos. Ahora, este sistema excluyente de la mayoría, excluyente de la verdadera voluntad popular, excluyente de todo tipo de oposición, porque siempre son los mismos y siempre hay fraude, ¿sí? Va a tener grandes problemas, problemas que los vamos a empezar a ver claramente a partir de 1890. En 1890 tenemos el primer gran momento de visibilizar esto, la primera gran denuncia con respecto a esto, en algo que se conoce como la Revolución del Parque. Un grupo de jóvenes, también de la élite, pero no tan de la élite, no tan vinculados a esa manipulación, pero siempre gente más o menos bien, no estamos hablando de inmigrantes, no estamos hablando del obrero español, del obrero italiano que llegó en el 1880, sino de gente de lo que se conoce como la Unión Cívica Nacional en un principio, que reclama, que habla del fraude, que habla de la manipulación, que habla de que el sistema está mal. Revolución que es desmantelada por el gobierno de Alem, que es el reemplazo, bueno, en realidad Alem es el vicepresidente de Juárez Celman, Alem desmantela esto, Juárez Celman renuncia, Revolución del Parque agotada, y una Unión Cívica Nacional que se fracciona. Una de esas fracciones es el surgimiento de la Unión Cívica Radical en 1891, y una Unión Cívica Radical que va a luchar en el periodo que nosotros tenemos que estudiar entre presentarme a elecciones al principio y después darme cuenta que no sirve para nada,
entonces me dedico a abstenerme de presentarme, entonces denuncio que hay fraude, pero a la vez intento hacer ciertas tomas de poder, como pasó unos años después, como pasó en 1905, si no me falla la memoria, y que recién va a llegar al poder con la sanción de la ley Sáenz Peña. Pero que durante mucho tiempo, como el sistema es fraudulento, va a decidir no participar de ese sistema, como una manera de denunciar también ese sistema. No ser cómplice, dicen ellos, ¿no? De alguna manera, esto intentó ser una breve introducción, decía, de alguna manera, esto intentó ser una breve introducción, solamente para ordenarnos en algunos conceptos, y acá les dejamos una serie de videitos que si tienen ganas sirven para ampliar, todos muy buenos en base a Canal Encuentro, distintas series, por ejemplo, Historia de un país, Argentina siglo XX, yo sé que dice siglo XX, pero el capítulo 1 es la formación de un país, y es un recuento bastante interesante, un resumen bastante interesante de lo que sucede en el siglo XIX, ¿sí? Va desde principios del 1800, nos hace como un gran pantallazo general. O el capítulo de Ver la Historia, el capítulo 4 de esta serie nueva de Piña, que a mi humilde entender es mucho mejor que la otra, que la que todos tal vez conocen, que es Algo habrán hecho, ¿sí? La formación del Estado Nacional, que es el 5280, que es todo lo que tenemos que charlar hoy en este video. Hay otra serie que es la conduce un profesor de la facultad que se llama Gabriel Di Meglio, Proyectos de Nación, capítulo 8, La generación del 80, muy interesante también. Y después hay otra serie donde también está Gabriel Di Meglio en Canal Encuentro que se llama Años Decisivos y que habla de determinados años en nuestra historia. Cada capítulo es un año distinto. No son todos los años de nuestra historia, son años decisivos, como se llama la serie. En este caso le dejamos link a capítulo 10, 1852, capítulo 11, 1862, capítulo 12, 1880. Con esto tienen material de sobra para ordenarse, para acomodarse, por si al leer la bibliografía se pierden o cualquier tipo de cosa. Con esto van a estar bien para acompañarse en cuanto a materiales. Dicho esto, vamos a empezar a pensar qué tenemos que trabajar en este caso. Encontré esto, le tapé el nombrecito a la chica porque nada, no sé si lo conocen, pero me pareció significativo y para generar debate, ¿sí? En este caso el debate es, yo lo pongo acá, charlemos, leamos los materiales y después, bueno, cuando tengamos los encuentros en práctico, a través del intercambio por Classroom, pensemos qué nos genera esto a la luz de la bibliografía que venimos leyendo y lo que vamos a trabajar. Esta chica pone un día se levanta y escribe en Twitter. El Estado comenzó a gestarse con Mitre, sobre una constitución conquistada por Urquiza e inspirada en Alberdi. Sarmiento sembró escuelas sobre la barbarie y Avellaneda expandió las fronteras. Todo se consolidó en manos de Roca, que entregó al siglo XX una nación firme. Esto es un resumen de nuestra materia. En términos de cronología, es un resumen de la primera parte de la materia. ¿Sí? Ahora, cada una de estas cosas es objetable por donde la miren. Cada una de estas cosas las podemos desarmar con todo lo que vamos a trabajar. Cada una de estas cosas le podemos meter un, bueno, sí, pero. ¿Sí? Esto es un posicionamiento, esto es una interpretación, esto es una manera de entender el proceso de conformación de nuestro Estado. Hay una mirada ideológica detrás de esto. El punto más claro de este párrafo, donde vemos que hay un posicionamiento ideológico, es cuando dice Sarmiento sembró escuelas sobre la barbarie. Eso ya te pinta qué es lo que está pensando esta persona, de qué manera entiende el proceso de formación del Estado argentino. Vamos a tratar a partir del trabajo durante esta cursada de desarmar esto, hasta donde sí, hasta donde no, teniendo en cuenta que obviamente todos son interpretaciones, la que sostiene esta persona, la de los libros que vamos a leer, la que tenemos nosotros como docentes, que tampoco es uniforme al interior de la cátedra porque puede haber diversidad, y la que tienen ustedes. Entonces, acá está lo divertido del debate. ¿Cómo es? Bueno, trabajemos y vayamos formando una opinión con respecto a esto. Después, cuando terminemos de trabajar, lo podemos retomar.
Tenemos 3 materiales para trabajar entonces en esta clase. Ansaldi, Panettiere y Peña, y en ese orden los vamos a charlar un poquito. A mí a lo largo de los años que damos esta materia, cada año me parece más, que el texto de Ansaldi es un ordenador perfecto. Es un texto que te permite estructurar de una manera muy cómoda la primera parte de la materia. Es un texto que vos lo vas leyendo, no solamente que se entiende, porque es claro en su forma de escribir Ansaldi, sino que es un texto que hace un lindo recorrido histórico, al cual yo después leo Panettiere y me voy dando cuenta cuando Panettiere va diciendo cosas que yo ya leí en Ansaldi. Y que me doy cuenta que lo que dice Panettiere vendría a ser como si yo ampliara algo que Ansaldi me dijo. Y después leo Peña y me doy cuenta que está diciendo lo mismo que Ansaldi, de otra manera. Y después leo otro texto cuando avanzo en los textos de economía, por ejemplo, sobre el desarrollo de la industria azucarera, y me doy cuenta que pega con lo que me adelantó Ansaldi, Panettiere, que a la vez lo puedo pegar con lo que dice Ansaldi. Y de alguna manera ha pasado muchas veces a lo largo de las cursadas presenciales, y cuando los chicos estaban preparando el primer parcial, terminaban haciendo como una especie de esquema o hoja de ruta donde Ansaldi era el tronco de ese esquema. Les ayudaba a organizar el trabajo. ¿Por qué? Porque el texto de Ansaldi es un texto que te dice, nosotros tenemos que analizar un periodo que arranca con las invasiones inglesas en 1806, 1807 y que se cierra en 1880. Al hablarte de un periodo donde se van a dar una serie de transformaciones, Ansaldi te está haciendo una especie de línea de tiempo, de un proceso. Bueno, entonces ahí es donde vos podés empezar a meter cosas para complejizar esta mirada. Obviamente muchas de las cosas que vamos a ir trabajando ideológicamente tal vez no coinciden con lo que Ansaldi sostiene, pero aún así, contradiciéndolo y generando debates, toda la bibliografía puede ir acomodándose alrededor de esto. ¿No te gusta Ansaldi y te gusta más el enfoque del desarrollo de la economía y el rol de los ferrocarriles, por ejemplo, que plantea Panettiere? Panettiere es otro gran dinamizador para esta primera parte. También se lo puede usar como un texto que estructura el estudio de esta primera parte, que te ayuda a ordenar de manera clara los procesos. Veamos entonces dónde están los elementos más importantes de esta bibliografía, de este texto de Ansaldi, en el fragmento que nosotros tenemos que trabajar. Y una de las cosas más interesantes, o de lo más importante, es, bueno, ¿cuál es el gran objetivo de Ansaldi? ¿Por qué se enfoca en este proceso que va entre 1806, 1807 y 1880? Porque Ansaldi está interesado en estudiar esto que figura acá al principio, la dinámica de la formación de las clases sociales en la Argentina. Ansaldi quiere entender cómo llegamos a la formación de estructura de clases que tenemos en la actualidad. Y para eso entiende que tienen que ir para atrás, y que el periodo al cual hay que ir es a ese periodo del siglo XIX, a entender, a tratar de analizar, a tratar de comprender la relación que se da entre este Estado en formación y la sociedad civil. Cómo se va construyendo este Estado en relación con la sociedad que lo rodea, con los distintos sectores sociales. Ansaldi tiene una lógica, tiene una matriz ideológica de análisis que viene del lado del marxismo. Y Ansaldi retoma a la vez ciertos conceptos que son claves dentro de lo que es la línea de pensamiento gramsciano. Ansaldi toma de Gramsci el concepto de hegemonía, el concepto de crisis orgánica, y sobre esos conceptos va a estar girando para explicar lo que él quiere explicar. ¿Qué es lo que va a decir Ansaldi? Que a partir de las invasiones inglesas en 1806, 1807, se abre una crisis orgánica en términos de Gramsci, una crisis de hegemonía, una crisis de poder, donde empezamos a advertir, y acá es donde vemos uno de los elementos más claros del pensamiento marxista, un desfasaje entre la estructura económica, entre el funcionamiento del sistema económico, porque no, acuérdense ustedes que las invasiones inglesas abren la puerta al libre comercio, las invasiones inglesas rompen con el monopolio comercial español, muestran una variedad de oportunidades en términos de negocios para ciertos sectores de Buenos Aires, y ese romper el funcionamiento de esa estructura económica, alterar ese funcionamiento, plantear una serie de transformaciones, hace que esa estructura económica, lenta, progresiva, gradualmente, cada vez se encuentre más desfasada de lo que es la estructura política.
de lo que es el edificio jurídico-político, como dice Ansaldi. Traducido y dicho más sencillo, la economía y el sistema de gobierno empiezan a ir por caminos diferentes. La economía va en un proceso de querer abrirse al libre cambio y tenemos después la declaración de independencia y vamos a tener después las guerras de independencia. ¿Y el sistema político qué es? No sabemos. Primera junta, junta grande, triunviratos, directorio, anarquía de los años 20, vino Rosas. ¿A dónde vamos? La economía va teniendo un camino claro de transformación, encarnada en ciertos sectores muy minúsculos, en capitales concentrados, en propiedad de la tierra concentrada, pero son determinadas personas claras y visibles hacia dónde están yendo, y el sistema político no cierra demasiado. Esa crisis de hegemonía, esa crisis orgánica, ese desfasaje que advierte Ansaldi, que se abre a partir de las invasiones inglesas, Ansaldi dice, ok, esto se va a cerrar cuando Roca asuma el poder en 1880. Cuando suceda esto que venimos adelantando antes, esta clase dirigente se va a transformar hacia 1880 en clase dominante. Clase dirigente y clase dominante van a ser las mismas personas. Quienes dirigen los destinos económicos del país, a la vez son quienes se hacen cargo del sistema político. Si sos clase dominante, esto está buenísimo. Si estás por fuera de esa estructura, de esa élite, de esa oligarquía que va a gobernar, no está bueno que quien maneja los resortes de la economía a la vez sea el que controla el sistema político de manera fraudulenta. Porque entonces el negocio es para unos pocos. Para eso lo que Ansaldi va a hacer entonces es, para poder explicar esto que yo les estoy diciendo ahora, él va a ir para atrás y va a decir, bueno, hay que analizar un contexto previo, hay que analizar la constitución de ciertas burguesías regionales que se van dando desde fines del siglo XVIII. Ciertas burguesías regionales que se configuran cuando se dan una serie de transformaciones en el sistema económico, producto de la creación, por ejemplo, del Virreinato del Río de la Plata, de la ruptura de ciertos ejes comerciales previos, de la apertura de ciertos otros ejes comerciales nuevos, de la aparición de Córdoba como un núcleo dinamizador de la economía, de economías que antes estaban muy pegadas al mercado alto peruano y que eso se rompe, porque el mapa cambia, porque la organización administrativa cambia. La apertura del libre comercio que dijimos con las invasiones inglesas. Esos hacendados de la época colonial, esos hacendados del principio del periodo de independencia, esos hacendados de la época de las grandes estancias del rosismo incluso, con el saladero, ¿no? En lo que Ansaldi llama una fracción protoburguesa, o una especie de transición hacia otra cosa. Entonces hay en todo el periodo previo, incluso a 1806, que es cuando se abre este proceso que Ansaldi quiere analizar, hay un montón de elementos que nos van llevando a la conclusión que hacia ese camino vamos. No nos olvidemos también que si lo miramos en el contexto internacional, ¿sí? Estamos en el contexto internacional atravesando primera etapa de la revolución industrial en Inglaterra, segunda etapa ya avanzado el siglo XIX, hay un contexto detrás, ¿no? Para empezar a tratar de entender que todo lo que pasa en Latinoamérica no pasa de manera autónoma y sin tener absolutamente nada que ver con lo que está pasando en Europa. Entonces, 1806 es la fecha clave, pero lo que dice es que hay un nudo histórico, hay una serie de años que son los que van entre el 6 y el 12, que son los más importantes de este inicio del periodo, ¿no? El 6 por las invasiones inglesas, la primera invasión inglesa, ¿sí? La que sería la Reconquista. ¿Sí? Vieron que es la Reconquista y en el 7 es la defensa. Bueno, la que conocemos como la Reconquista. Y en 1812, ¿por qué? Porque son las noticias de que el rey está preso, son las noticias de que tiene que ver con la caída con el pensar en un dominio francés. El rey ya está preso desde hace unos años antes, ¿no? Pero pensar en la consolidación del dominio francés, en esta posibilidad de que ya esto no parece tan de corto plazo como tal vez parecía en el 10, ¿no? En un 1812 donde estamos pensando en empezar a luchar de otra manera, en un 1812 donde está llegando San Martín, en un 1812 donde
se dan muchos conflictos en estos años. No estamos hablando de los triunviratos en esa época. Las guerras de independencia son leídas como guerras civiles. Las guerras de independencia son leídas como las guerras entre distintas fracciones que se enfrentan contra este poder, más adelante, ¿no? Con la recuperación del trono español, este poder viejo de España que se niega a perder las colonias. Pero a la vez son enfrentamientos internos. Por eso el concepto de guerras civiles. Son esos enfrentamientos entre distintas maneras de entender qué hay que hacer ahora. ¿Qué hay que hacer ahora? Y acá ya empezamos a ver problemas. Desde 1810 que vemos problemas. Entre una Buenos Aires que porque lideró la revolución supone que después puede marcar los designios de todo el territorio. Y un interior del territorio que dice, no, espera, salimos de una dominación para entrar en otra, no tenemos ganas. Con la enorme tarea a la vez de un territorio que va a empezar a gobernarse de manera autónoma y que tiene que formar un mercado interno, que tiene que desarrollar una economía que ya no es la dependiente de España. Con un territorio que tiene que pensar en la conformación de un Estado nacional, que tiene que pensar en delimitar una frontera, que tiene que pensar en organizar un sistema de gobierno. Y con un montón de conflictos que hacen que eso se postergue, y lleguemos hasta el principio de la materia que nosotros tenemos que trabajar, para empezar a pensar en que eso se empiece a organizar. Pero en este camino es esta burguesía incipiente, son estos sectores vinculados a la propiedad de la tierra, al comercio, los que van a cumplir un rol fundamental, dice Ansaldi. Entre 1806 y 1880, los conflictos que observa Ansaldi, que explican que este proceso dure tanto tiempo, tiene que ver con contradicciones interregionales, dice. No es lo mismo Buenos Aires que el noroeste de nuestro país y la industria azucarera, por ejemplo, que Córdoba, que Entre Ríos o que otras provincias mucho más pobres. No es lo mismo los sectores de la élite terrateniente y la élite comercial que están desarrollándose que ser los trabajadores en las condiciones que trabajan en ese momento para esta gente. No es lo mismo vivir en la gran ciudad que vivir en el interior. No es lo mismo ser un porteño que ser alguien de la campaña. Bueno, todas estas contradicciones entran en juego a la hora de entender este proceso de tan larga duración. Ahora, dentro de este proceso, Ansaldi dice, hay como instancias. Uno puede hacer como subdivisiones. No es que todos se están matando y de golpe en 1880 todo se arregló. Sino que tenemos como ciertos pasos intermedios, ¿no? Y ahí es cuando Ansaldi plantea este concepto del primer bloque histórico regional capitalista, dice. Ansaldi lo que dice es que en el periodo que va entre el 59 y el 62, ¿sí? Ese periodo de enfrentamientos que se dan entre el 59 y el 62, entre Cepeda y Pavón, en ese periodo empieza a acomodarse y empieza a delinearse un poco de manera más clara hacia dónde va el destino del país. Este primer bloque histórico regional capitalista tiene que ver con la consolidación del poder de Buenos Aires en alianza con ciertas élites provinciales, élites regionales, que si volvemos a lo que dijimos antes, tiene que ver con la superación de los conflictos y, por ejemplo, un Mitre negociando el reparto de los ingresos de la aduana para ganar votos para terminar presidente. Entonces, es en estos años donde se termina de definir. Es un bloque histórico a nivel nacional, está integrado todo el país, hay acuerdos, no hay oposición, no hay más conflictos a partir de este momento, no, de ninguna manera. Los conflictos siguen. Los conflictos siguen durante las 3 presidencias, Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Por eso es que para pensar en un bloque histórico nacional, en una integración a nivel nacional del mercado, de la economía, pero una integración política también a nivel nacional, la superación de los conflictos y el cambio por un sistema de alianzas definitivo, ahí 20 años más estamos en el 80. Y en este sentido, del 62, en adelante, va a entrar a jugar un rol fundamental el ferrocarril. Un rol que si uno lo piensa en términos de inserción en el mercado internacional es progresivo. ¿Sí?
porque la Argentina va a conectar las distancias más rápido, porque los productos van a hacer llegar más rápido al puerto, porque eso va a favorecer el desarrollo económico también, pero un rol regresivo también, o en contra de ciertas cosas que Panettiere lo trabaja muy bien y ahora lo retomaremos, que tiene que ver con cuánto también de la vieja estructura económica y de un montón de gente que vive de esa vieja estructura, llámenle carretas, mulas y otros sistemas de transporte, se ve absolutamente arruinado con la aparición del ferrocarril. No puede encontrar dentro del sistema nuevo un lugar para acomodarse. Es en este proceso entre 1806 y 1880 entonces, y sobre todo en esta última parte, donde se da en Argentina lo que Waldo Ansaldi llama, y acá otra vez vemos referencias a su matriz ideológica marxista, lo que es la acumulación originaria, lo que es la acumulación de capitales. Una acumulación originaria, que Ansaldi nos va a decir, se hace en términos dependientes. ¿Qué quiere decir que se hace en términos dependientes? Que a partir de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, la adhesión a la Constitución y la creación de este Estado Nacional con Buenos Aires a la cabeza, los créditos extranjeros empiezan a ingresar, la inversión extranjera empieza a ingresar, el gran prestamista es Gran Bretaña. Y Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo, Argentina se inserta a partir de acá en la economía mundial de manera dependiente, dependiente de esos capitales, dependiente de que te compren los productos del campo, dependiente de que te vendan los bienes industriales. Argentina se inserta en ese contexto con un proceso puertas adentro de gran concentración de propiedades, de gran concentración de tierras, de despojo de antiguos propietarios, de expulsión de las tierras de muchos propietarios. Algo así como, salvando las enormes distancias, lo que pasó en Inglaterra en la primera etapa de la Revolución Industrial, por ejemplo, con el concepto cercamientos. Cercos, de los cuales también Ansaldi habla. Entonces, de alguna manera, nosotros vemos reproducirse esa misma lógica del capítulo 24 de Marx, de la acumulación originaria. Hay que despojar a quienes no tenían necesidad de ir a trabajar a las fábricas de sus medios de subsistencia para que trabajen. El problema es que cuando nosotros observamos, porque esto es el objetivo, pero después lo vemos en la práctica, cuando nosotros observamos en la práctica, esto no es la sociedad inglesa llena de campesinos que van a terminar en Liverpool y en Manchester. Esto es un país que, si lo pensamos en términos del mapa actual, el grueso del país está en manos de pueblos originarios que no forman parte de los sectores controlados. Y la otra parte del país tiene ese enorme problema que Sarmiento le llama el gauchaje o la barbarie, que tampoco parece que estaría siendo el personal más capacitado para trabajar las fábricas o para trabajar en esta nueva estructura económica. Entonces, de alguna manera, el despojo de las tierras va a tener que ver con poner esas tierras a producir bajo un esquema de gran propiedad, pero esto se va a cerrar, y por eso 1880 es una fecha interesante también, porque va a venir la inmigración masiva. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a confluir en los últimos años de este periodo que Ansaldi marca. En un proceso dialéctico que se da, y cada vez es más claro cuanto más nos acercamos a 1880, dice Ansaldi, donde la burguesía se va construyendo como clase, va forjando alianzas, deja de ser la burguesía porteña para ser una burguesía a nivel regional, para terminar en una burguesía a nivel nacional, pero en el proceso que va construyéndose de esa manera, va ocupando los resortes claves del Estado, de manera de ir moldeando los estados provinciales y el Estado nacional en función de sus propios intereses. La burguesía se construye como clase y construye al Estado a la vez. Por eso es un proceso simultáneo y dialéctico, dice Ansaldi. La burguesía se constituye como clase y a la vez constituye, moldea, le da forma, lo hace a su medida, a ese Estado del cual ella sola forma parte y no permite que nadie más ingrese. Si nosotros avanzamos y charlamos un poquito sobre lo que sostiene Panettiere, vamos a encontrar que tiene muchas cosas para complementar con el texto de Ansaldi. Panettiere arranca el análisis y empieza hablando de los años 60. De estos años donde empieza a acomodarse la cosa para Ansaldi. Este primer bloque que es regional, como dice Ansaldi.
Y si Argentina en los años 60 no es un país integrado, y claramente no lo era. La mayor cantidad de los territorios, como decíamos recién, son ocupados por pueblos originarios. Es más la cantidad de pueblos originarios dando vuelta en el mapa que la cantidad de población que formaría esta Argentina en construcción. Tenemos grandes distancias, tenemos territorios aislados, interconectados, no tenemos desarrollo de sistemas de transporte claros y el sistema de comunicaciones tampoco acompaña. Yo les puse un fragmento del principio de Ansaldi, donde dice que en síntesis hay muchos problemas entonces. Las distancias, los pocos caminos y lo mal que están, el transporte que casi no existe, los costos enormes de los fletes, la gran cantidad de aranceles que hay que pagar, no hay mucho mercado para vender las cosas, no se puede competir con los productos de afuera y encima todos tienen una moneda diferente, no hay una moneda unificada. Todo esto para Panettiere es una especie de síntesis de los grandes problemas que tiene este territorio para organizarse de manera eficiente, de manera autónoma, de manera acelerada. Con respecto a uno de los puntos que aparecen ahí nombrados, Panettiere desarrolla un poquito más, y es el tema de los costos de transportes elevados. Toda esta primera parte que yo estoy haciendo aclaración con respecto a lo que dice Panettiere tiene que ver con el primer grupo de páginas que aparece en la referencia, ¿no? Lo que es página 29 a la 79. Cuando pasemos a la otra parte, les digo cuál sería el corte, dónde estaría el corte. Esto que estamos charlando tiene que ver con la primera parte de la selección de capítulos. Con respecto a los costos del transporte, entonces, hay unas cosas que son bastante interesantes, ¿no? Y es que, claro, si los costos de transporte para llegar a Buenos Aires son tan elevados, muchas de las regiones, se observa, para la década del 60, están estableciendo lazos comerciales con países limítrofes. Por ejemplo, hay un gran circuito comercial desarrollado entre la región de Cuyo y Chile, donde desde Cuyo se encargan de proveerle ganadería a Chile. ¿Con qué lógica? Cuyo no produce la ganadería. Cuyo compra ganadería en el litoral. Cuyo compra ganadería en Córdoba, por ejemplo. ¿Y a qué se dedican? Al engorde y a la venta posterior de esa ganadería. Desarrollan agricultura en consecuencia, porque si tienen que engordar y tienen que hacer crecer a los animales, tienen que desarrollar agricultura, ¿no? Pero no es el plan original. A cambio de la venta de esa ganadería, Cuyo obtiene en el mercado chileno una serie de productos industriales que Chile no produce, que a su vez Chile ingresa por el puerto de Valparaíso, y entonces, en ese circuito comercial, la balanza comercial, el resultado entre los ingresos y los ingresos, le da grandes ganancias a la región cuyana, porque Chile tiene una alta demanda de ganado para consumo, que paga muy bien. Traducido, a Cuyo no le conviene pagar grandes costos de transporte para vender vacas en Buenos Aires, donde encima tiene que competir con las vacas de Buenos Aires y las vacas de Entre Ríos, cuando las puede vender en Chile, obtener bienes industriales y encima tener diferencia de dinero, diferencia a su favor. Algo parecido pasa en el noroeste de nuestro país, que establece un vínculo comercial con la región de Bolivia y con la región del norte de Chile. El noroeste también compra ganado, también lo compra en la región del litoral, en la región de Córdoba, también lo engorda, también lo vende de manera posterior, hace lo mismo que hace Cuyo con Chile. En este caso lo hace el noroeste con Bolivia y con el norte de Chile, ese norte de Chile al cual Cuyo no llega. También acá la balanza comercial da favorable, da positivo, y eso le permite adquirir plata, con la cual después ir a comprar bienes industriales en cualquier otro tipo de mercado. Si nos vamos para el otro lado del mapa, Corrientes establece un vínculo comercial enorme con los mercados de Brasil, limítrofes. Y en ese caso lo que se da es exportación de ganado en pie. Y si después analizamos otras provincias como Santiago, Tucumán y Córdoba o el litoral, ahí vemos que dentro del ranking de las cosas que más se producen, técnicamente no se producen porque las personas, no podríamos decir que las personas se producen, pero digo, uno de los grandes aportes que tiene al sistema económico la región de Santiago, de Tucumán, de Córdoba o el litoral, es el aporte de una gran cantidad de mano de obra. A la vez, sabemos que esta es la región, sobre todo Córdoba y el litoral, que producen ganado.
¿sí? Santiago y Tucumán aportan mucha mano de obra, Córdoba y el litoral producen ganado. Casi nada de agricultura en esta región. Para finalizar, Ansaldi habla de ciertas provincias que son las provincias pobres, al menos en los 60, que después serán explotadas económicamente. Eso no significa que van a ser ricas más adelante, pero que sí que tienen grandes cantidades de riqueza que van muchos a estar interesados. Hablamos de Catamarca, La Rioja y San Luis, y hablamos de la minería, que después va a ser una fuente de explotación enorme, sobre todo por el cobre, aunque luego después aparezcan algunas vetas de oro. El problema que tienen estas regiones es que con el paso del tiempo, cuando hablamos del paso del tiempo hablamos de los primeros años del siglo XX, ya no pueden competir con los precios del mercado de producción de metales que hay en México, por ejemplo, o en Estados Unidos, por los sistemas de extracción, por la reducción de los costos, porque el metal que proveen es mejor, por un montón de motivos. En el año 1857, porque acá Panettiere empieza a analizar los ferrocarriles y va a hacer un recuento histórico también, Panettiere dice, tenemos registros del inicio de construcción del primer ferrocarril en Buenos Aires, capitales extranjeros. Hasta fines de los años 80, este ferrocarril se usaba sobre todo para transportar pasajeros para ir a trabajar. Después se empezó a usar para exportar materias primas por el puerto de Buenos Aires, cuando a partir del 80 tenemos el modelo agroexportador consolidado. El inicio de construcción de otro ferrocarril arranca en 1863. Es un proyecto de construcción de un ferrocarril que una Rosario con Córdoba, y acá tenemos capitales norteamericanos. 1864, inicio del proyecto de construcción de un nuevo ferrocarril, que este tal vez le suena un poco más, no sé si el Rosario Córdoba le suena, pero Constitución Chascomús, capitales británicos, el más importante en la época, facilitador de gran cantidad de negocios británicos, porque por toda esa ruta iban juntando un montón de productos que iban a llegar a Buenos Aires para salir por el puerto. Y acá tenemos, por un lado, lo progresivo que todo esto puede sonar en términos de integración del mercado, y lo regresivo que puede sonar esto a la vez, en tanto genera conflictos con el sistema viejo. ¿Qué hacemos con las carretas? ¿Qué hacemos con las mulas? No solamente con quienes hacen negocio con eso. ¿Qué hacemos con toda la gente que a medida que el ferrocarril avance se va a quedar sin trabajo? Entonces hay un enorme costo social también por el desempleo que esto genera en las industrias, o en los negocios o en las empresas que cuando pasa el ferrocarril no tienen más sentido que sigan existiendo. De más está decir, pero por las dudas lo vamos a refrescar, todo el sistema de construcción de ferrocarriles tiene un objetivo y es que converge todo en Buenos Aires. Es como un gran embudo la construcción de ferrocarriles. Por otro lado, una de las cosas que Panettiere analiza también es el desarrollo del sistema agropecuario. Panettiere va a analizar cómo funciona la industria agrícola-ganadera. Y uno de los temas que va a analizar es el saladero. Va a decir, la verdad es que el saladero, si yo me lo pongo a mirar en 1860, no tiene grandes cambios, no tiene grandes transformaciones con respecto a lo que es el saladero en la época de Rosas. Funciona parecido, y antes también. Los grandes cambios van a venir, dice, cuando se desarrollen lo que se llaman las aguadas artificiales y los cercados. O sea, cuando se logra hacer llegar el agua a lugares donde no llega, y entonces eso ayude a la agricultura y también a la bebida que necesitan los animales, pero el salto más importante, sostiene Panettiere, y enganchamos con algo que dijimos antes, es el cercado de las tierras. Y ahí el control de la productividad de una manera mucho más eficiente. Otra de las cosas que Panettiere trabaja cuando habla del sistema agropecuario es qué hacemos con las ovejas. Porque antes de refinar vacas y de exportar vacas, Argentina tuvo un momento, que es la década del 60, donde atravesó lo que se llama un boom lanar, donde lo que se buscó es refinar ovejas, refinar ganado. Es la famosa oveja merino. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la demanda del mercado extranjero. Esto tiene que ver con la demanda británica, fundamentalmente. Esto tiene que ver con
Un Estados Unidos que para esa época está en guerra, un Estados Unidos que le proveía materias primas a una Inglaterra que ahora ya no las puede comprar de Estados Unidos. Una Argentina que tiene la capacidad de poner a producir y vender esa lana que Inglaterra necesita. Con el paso del tiempo, las ovejas van a ser reemplazadas en la pampa húmeda porque Inglaterra va a cambiar sus requerimientos de consumo. Inglaterra va a demandar vacas. En la época en que Inglaterra empiece a demandar vacas y entonces las ovejas ya no sean tan necesarias, una de las cosas que se va a hacer es reemplazar el tipo de oveja. Se va a buscar transformar, hay una oveja nueva que se llama la oveja Lincoln, que más adelante va a aparecer también escrito, una oveja que tiene más carne para el consumo, y la merino es la que se va a mandar al sur cuando se haga la campaña al desierto. Porque la campaña al desierto, entre otras cosas, tiene el gran objetivo de generar un montón de tierras disponibles. Tierras donde yo agarro las ovejas que están en el centro del territorio, las bajo al sur, que se bancan el frío, que se bancan los pastos duros, y dejo la pampa húmeda libre para otros animalitos, para otros productos agrícolas que Inglaterra ahora está demandando. Entonces, el boom lanar es de los 60, pero para mediados, fines de los 60, tenemos una gran crisis por sobreproducción, porque por competencia cada vez se produce más. Europa va a cambiar los requerimientos, Inglaterra va a cambiar los requerimientos porque, no sé, la guerra de secesión en Estados Unidos se va a terminar. Porque Estados Unidos, una vez que termine su guerra de secesión, a la vez va a aplicar medidas proteccionistas y va a dejar de comprar, porque Estados Unidos mientras estaba en guerra también compraba. Y de golpe Argentina se va a encontrar con que tiene un montón de ovejas que no le sirven para nada en términos del mercado internacional. Eso es una crisis que rápidamente lleva a tratar de reconvertir ese ganado y esos espacios en espacios más aptos según los requerimientos del comercio internacional. Otro de los problemas que analizan Saldi, que nombra en esa listita que yo les puse al principio, es el hecho de que no existe una moneda metálica que unifique a todo el territorio, ¿no? Nosotros tenemos variedades locales, variedades provinciales, más todas las monedas extranjeras dando vuelta. Y cada vez que hay que establecer un intercambio comercial es una locura. Eso no ayuda, ¿no? Porque no colabora a la idea de un mercado interno unificado, que dé solidez económica, que permita hacer grandes negocios. Entonces, eso es un problema que después más adelante va a contar cómo se resuelve. Desde mediados de la década del 60, van a ingresar unas grandes cantidades de dinero extranjero. Argentina va a tomar deuda, ¿sí? Fundamentalmente deuda británica. Y ese dinero que va a ingresar desde mediados de la década del 60, van a hacer que el papel moneda, el peso nacional, se valorice. Y ese proceso de valorización de la moneda local, del papel moneda local, porque moneda metálico no hay, del papel moneda local, va a generar una serie de conflictos, porque los sectores agroexportadores, los sectores vinculados al comercio internacional, en términos económicos, les conviene una moneda no apreciada, sino una moneda depreciada. ¿Sí? Porque cuanto la moneda nacional más apreciada esté, eso impacta más en los costos de producción que tienen. Eso impacta más en los salarios que tienen que pagar. Eso impacta más en lo que les sale la materia prima. Entonces, los sectores agroexportadores, ¿sí? La oligarquía terrateniente vinculada a los negocios de exportación, no les va a gustar absolutamente nada la valorización de la moneda. La van a ver como algo que les juega en contra. Si seguimos analizando cosas que impactan en el desarrollo económico de la Argentina durante este periodo, nos encontramos con algo que pasa a nivel internacional, dice Panettiere, que es la crisis de 1873. Y esa crisis de 1873 lleva una serie de problemas. Ese peso papel, ¿sí? Esa moneda papel que tenía la Argentina, era convertible a oro. A partir de la crisis y esto tiene que ver con la era del patrón oro y la era del libre cambio, y es una cuestión internacional, ¿no? No es solamente de la Argentina, que tiene que ver con el crecimiento de la segunda etapa de la revolución industrial y el primer gran ciclo de crecimiento económico del capitalismo moderno, que se estanca en el 73 con la crisis.
A partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede si estamos en crisis? Si el papel moneda nacional es libremente convertible a oro, lo que mucha gente va a empezar a hacer es intentar cambiar sus papeles por metálico, es intentar transformar su reserva en oro. Si todo el mundo hace eso, el sistema económico colapsa. Por eso se suspendió la convertibilidad del oro al peso papel, porque no había reserva para eso. Los ganaderos, esos que se quejaban de la devaluación de la moneda, esos que les molestaba que eso funcionara de esa manera, van a pedir que el Estado aplique ciertas políticas proteccionistas de manera transitoria, ciertas políticas de control de la economía, pero de manera transitoria. ¿Por qué? Porque somos muy liberales económicamente, pero no nos olvidemos que somos la clase dirigente también. Y entonces, si en algún momento aplicar medidas proteccionistas va a servir para salvar nuestras industrias locales, va a servir para salvar nuestra economía, nuestro negocio particular, también lo vamos a hacer. Y por eso nosotros podemos ver que en ciertas ramas de la economía, en ciertas industrias regionales, se aplican políticas que es para proteger esa industria, en vez de abrir la puerta libremente a que venga todo de afuera y que haya libre competencia. Para esa época y en el contexto de la crisis se creó algo que Panettiere nombra que se llama un club industrial, que fue más bien una especie de asociación de artesanos extranjeros que buscaban pedir al Estado cierta política de intervención que no prosperó demasiado, justamente porque eran más bien artesanos, porque el saladero no forma parte de ese club, porque el azúcar no forma parte de ese club, porque los vinos no forman parte de ese club, porque es obvio que los grandes terratenientes no forman parte de ese club, y entonces si los sectores pujantes y más determinantes de la economía no forman parte de ese club no sirvió de demasiado más que de una especie de, intención de algunos sectores de pedir al Estado que intervenga y que haga algo. A partir de acá, esto que vamos a empezar a charlar sobre los frigoríficos y la exportación, corresponde a la segunda parte de Panettiere, corresponde a estas últimas páginas que aparecen ahí en el detalle. Panettiere va a avanzar en esta segunda parte, profundizando la idea de otro elemento muy importante en el desarrollo económico de la última parte del siglo XIX, que son los frigoríficos. Con respecto a los frigoríficos, Panettiere va a analizar una serie de problemas previo hasta la instalación de los frigoríficos en grandes cantidades en la Argentina, que tiene que ver con ciertos problemas en el área del ganado bovino, de las vacas. ¿Sí? Antes de la última parte del siglo XIX, lo que se observa es que no tenemos vacas con grandes niveles de refinado, no tenemos vacas que terminen de cerrar al gusto del paladar europeo. Eso va a ser un proceso que se va a dar en la última parte del siglo XIX. Tenemos pocas instalaciones, y cuando decimos instalaciones nos referimos a los frigoríficos. Tenemos pocas instalaciones con un tamaño significativo como para pensar en bancar el volumen de ganado que Europa va a empezar a requerir, que ya no sea un ganado en pie, y que esos requerimientos de transformar la llegada de ganado en pie a carne congelada, luego carne enfriada, tiene que ver con aftosa y con un montón de enfermedades y problemas donde Europa dijo no, animales vivos no. Además de cosas como los costos, ¿no? Porque piensen ustedes en tener un barco y trasladar un montón de vacas vivas arriba del barco y todo lo que implica en cuanto al mantenimiento de esa vaca arriba del barco, comparado con trasladar un montón de medias reses colgando, que no las tengo que cuidar, que no necesito peones para que las alimenten ni para nada, y que salen 20 y llegan 20. Porque incluso con la vaca al viva, el problema que podía tener es que en el camino salí con 10 y llegué con 8. ¿Y eso quién me lo paga? Entonces hay muchos problemas que se resuelven con la creación del frigorífico. Como las vacas son enormes, como las vacas no entran en los primeros frigoríficos que hay, que porque son pocos, una de las cosas que se hace es esto que decíamos hace un rato, que es, refinar las ovejas también. Cambiar
la variedad de oveja, digamos, para que, bueno, tener ovejas que produzcan más carne, que produzcan menos lana, vender carne de oveja. En el lugar donde puedo meter una res de una vaca, puedo meter más cantidad de reses de ovejas, porque ocupan menos lugar. Y llegamos a 1888 y casi el 90% del ganado que se exporta sigue siendo local, sigue siendo criollo, sin grandes procesos de refinado. Hacia el año 1900, producto de cambios en la demanda internacional, productos de cambios en la demanda británica, producto de cambios por prohibiciones incluso, que yo les decía recién de los británicos, las vacas ya dejan de ser exportadas definitivamente a pie, empiezan a ser exportadas sí o sí en frigoríficos, y ahí empieza a la vez que la proliferación de la inversión de capitales extranjeros para la construcción de frigoríficos, el incremento del proceso de refinado. El incremento de ese proceso de transformación de la carne que va a terminar dando variantes como la Hereford, la holando-argentina y una serie de especies dentro del mundo del ganado bovino que tienen que ver con el gusto del paladar europeo. Ahora, si pensamos en los frigoríficos que van a empezar a proliferar a partir de principios del siglo XX, vamos a empezar a ver también el inicio de un gran conflicto entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Porque es ese espacio que van a empezar a llenar, a cubrir los británicos, un espacio que de manera deficiente, que de manera pequeña, todo lo que ustedes quieran decir, pero que al menos existía hasta ese momento y que también era de dominio británico. Ahora llegan los capitales norteamericanos, te instalan grandes frigoríficos y el paso fundamental de pasar de la carne congelada a la carne enfriada y no al revés. Porque la carne congelada es carne, y esto aplicamos la lógica de cualquiera en su casa que tenga un freezer. La carne congelada es carne que una vez que yo la descongelo, la tengo que consumir dentro de muy pocos días y que no la puedo volver a congelar. En cambio, la carne enfriada, una vez que llega a Europa, todavía puede ser congelada. Y entonces, en términos de guardarla, que se mantenga en mejores características y que entonces extender su vida útil hasta el momento de ser vendida es mejor. Otra de las cosas interesantes que hacen los frigoríficos norteamericanos, a diferencia de los frigoríficos británicos, es que si lo importante es vender la carne de la vaca, ellos van a hacer un negocio de la vaca entera. Van a aprovechar todos los subproductos, todos los derivados. Entonces, los tipos tienen el frigorífico y te venden la vaca, la media res, pero a la vez tienen la producción de los cueros para la ropa, para una cartera, para un zapato, para un bolso, pero a la vez tienen la producción de la leche, la producción de los quesos, la producción de la grasa, del cebo, todo, absolutamente todo se van a encargar. No te desperdician ni un poquito de la vaca. Si analizamos la agricultura, que es lo otro que analizan Panettiere, Panettiere va a decir, en este esquema, donde tan importante es la oveja primero y la vaca después, la agricultura, al menos hasta la última parte del siglo XIX, pasa a un segundo plano. Está poco estimulada. Ahora bien, una vez que se dé la conquista del desierto, una vez que se dé el desarrollo de los ferrocarriles, una vez que los vacunos sean refinados y requieran comer mejores pasturas, entonces, otro es el impulso que la agricultura va a recibir. Todo este proceso, hacia fines del siglo XIX, va a estar de la mano del proceso de recuperación económica luego del impacto de la crisis de 1873. Una Argentina que va a aprovechar para vender a una Europa que está tratando de salir de la crisis y que mientras sale de la crisis necesita consumir. Entonces, Argentina va a desarrollar una balanza comercial positiva en esta época. Argentina va a hacer grandes negocios vendiendo en el extranjero hacia fines de los años 80, mediados de los años 80. Mediados de los años 80 mejor. Va a tomar grandes créditos en el extranjero
porque Europa, como parte de su crisis y de su salida a la crisis, busca colocar capitales por fuera de Europa, en ese proceso que es el imperialismo. Esas inversiones o esa colocación de capitales puede ser desde compra de grandes cantidades de tierra hasta inversión en la construcción del ferrocarril, comunicación, sistema de agua, etc. Y uno de los elementos fundamentales para el despegue económico o para ayudar en el crecimiento económico de la Argentina en esta época es la emisión de la Ley de Monedas de 1881, que lo que hace es unificar las monedas. Todo ese problema anterior que planteó Panettiere de que todas las monedas son distintas desaparece a partir de acá. Ahora bien, valorización del peso, unificación de la moneda, gran cantidad de tierras disponibles, afluencia de capitales extranjeros, los créditos se toman fácil, se da un proceso de gran especulación económica, de que parece que es muy fácil pedir dinero y parece que es muy fácil devolverlo. Hacia 1880, en ese contexto que venimos charlando, los precios internacionales caen. Si los precios caen, un montón de consumos que estaban pautados en el extranjero, de obligaciones, de compromisos comerciales pautados en el extranjero, caen. No se puede seguir comprando, menos que menos seguir pagando ciertas deudas que se contrajeron, sea a nivel del Estado Nacional, sea a nivel de los estados provinciales o sea en términos particulares. Algo que si somos argentinos conocemos es el concepto de emitir moneda. Y una de las cosas que se intenta hacer para paliar justamente la crisis es emitir moneda. Pero lo que tenemos es un proceso de sobreemisión de moneda. Un proceso de sobreemisión monetaria deprecia tu moneda, devalúa tu moneda, la desvaloriza frente a las monedas internacionales. Por lo tanto, todos aquellos que en algún momento vieron sumamente rentable invertir en la Argentina y hacer grandes negocios porque el dinero se recuperaba rápido, ahora empiezan a pensar lo contrario. Si vos empezás a pensar lo contrario, dejás de invertir dinero y muchos se retiran incluso de grandes negocios. Sin ese ingreso de divisas, sin esos capitales extranjeros, el sistema económico no funciona. Y por lo tanto, si el sistema empieza a mostrar signos de deficiencia, pero seguimos dependiendo de comprar productos industriales porque acá no los producimos, la balanza comercial ya no es positiva. Las cosas ya no funcionan tan bien. Y así es como de golpe estamos en la crisis del 90. Otro tema que no vamos a profundizar en este caso en particular, porque tenemos una clase especial sobre crisis del 90. Para trabajar con textos con mucho detalle, cuáles fueron los problemas. Ahora, en términos generales, la crisis económica del 90, como cualquier crisis, frena el aumento progresivo del valor de la tierra que veníamos teniendo. La crisis del 90 muestra la desvalorización del papel moneda nacional. Pero la crisis del 90 entonces, al depreciar el papel moneda nacional, es un negocio para quien se dedica a la agroexportación. Porque sus costos son en ese peso depreciado y sus ganancias son en esa libra, en ese oro, en esa moneda internacional de referencia. Negocio. En ese contexto, un montón de provincias que no pueden pagar las deudas, esas deudas van a ser absorbidas por el Estado Nacional para intentar salvar esas provincias. Y recién hacia 1895 vemos signos de recuperación económica, dice Panettiere. Panettiere insiste, vuelve a insistir otra vez con la idea de que es el desarrollo del ferrocarril el gran elemento dinamizador de todo el proceso económico. El que ayuda incluso a salir de la crisis, con un tendido férreo que es enorme. Ahora les voy a mostrar un mapa. Habla de otras regiones, como el azúcar, como el vino, y va a explicar que esas economías regionales van a estar vinculadas al desarrollo del ferrocarril también. Y acá voy a volver con esto que dijo hace un ratito, que es que ciertas industrias regionales, que ciertas industrias locales gozan de la protección del Estado. Cosa irrisoria en un sistema liberal en términos económicos, ¿no? Y que esto no tiene que ver con, como nosotros podríamos analizar en términos, no sé, de otra matriz ideológica hoy en la actualidad, proteger la industria nacional y todo ese tipo de cosas, sino que tiene que ver con esta idea justamente de que la clase dominante y la clase dirigente son las mismas personas. Aquellos que manejan la economía del azúcar y la economía del vino son los mismos que están gobernando.
Entonces van a tomar medidas para proteger esas industrias. Esto que ustedes ven acá es la evolución del mapa de las líneas de ferrocarril. Fíjense que en 1880, porque yo las fechas que les conté son las de inicio de construcción. Para 1880, eso que había empezado en los 60, Rosario, Córdoba, ya se extendió hasta Tucumán. Fíjense que está esto de Buenos Aires yendo para el lado de Chascomús, con un montón de ramificaciones. Fíjense que en 1895 ya el tendido férreo es más complejo. Y fíjense para 1914. Claramente es un negocio instalar ferrocarriles en la Argentina. Para cerrar entonces, el último texto que nos queda charlar un poquito es el de Milcíades Peña, La era de Mitre. Un texto que en este caso lo tenemos entero. Un texto que en el recorte que yo hice para preparar esta clase, elegí privilegiar la primera parte del texto, porque de la mitad en adelante el texto es un análisis muy interesante de la Guerra del Paraguay. Y, como les conté al principio, Guerra del Paraguay vamos a tener una clase aparte. ¿Qué es lo que va a trabajar Milcíades Peña en este texto? En análisis va a ser, o busca, un análisis sobre los enfrentamientos entre las facciones al interior de la clase dominante. Acuérdense que Ansaldi quería analizar cómo se constituía la clase dominante en la Argentina. Están pensando en lo mismo, están pensando en el mismo proceso. ¿Qué se pregunta Milcíades Peña en este texto? ¿Cómo la clase dominante porteña va a lograr transformarse en esa clase dirigente nacional? Es esto que planteaba Ansaldi, de esta clase que primero es porteña, que después es regional, que después es nacional. Es lo mismo. La respuesta para Peña va a ser sencilla. El liberalismo de Mitre, junto con las alianzas que hace con el interior, sobre todo con la región litoral y la región pampeana, que son las más interesadas en hacer negocios con Buenos Aires, son la clave para entender cómo esta élite porteña termina transformándose en una élite a nivel nacional aliada con élites provinciales. La misma línea que sostenía Ansaldi. Es muy interesante para Milcíades Peña analizar el proceso de expansión de la frontera en este proceso de construcción de la clase dominante. El exterminio indígena, la venta de tierras, la concentración de tierras en pocas manos. ¿Sí? Proceso que ayuda, colabora a la formación de una oligarquía terrateniente, que es la base de construcción del Estado argentino. Milcíades Peña va a decir que en el periodo entre el 50 y el 80, este periodo que estamos analizando nosotros en este práctico, se constituyen los orígenes o las bases del modelo agroexportador. Se consolida la figura del estanciero, se consolidan las burguesías locales, se consolidan las alianzas con los capitales extranjeros, predominantemente en esta época los capitales británicos. Es en este periodo, y en relación a todo esto, no aparte, no separado, sino estrechamente vinculado con este proceso de consolidación de la clase dominante, la inserción de la Argentina de manera dependiente, dice Milcíades Peña, en la División Internacional del Trabajo. Y entonces, como la inserción en la División Internacional del Trabajo se hace de manera dependiente, lo que nunca va a poder suceder, dice Milcíades Peña, es que se desarrolle en la Argentina una burguesía nacional de carácter autónomo, progresista, revolucionaria, pujante, que transforme la Argentina en un país de gran desarrollo industrial de competencia internacional. Son los capitales extranjeros los que van a decidir los destinos de la Argentina. Esto que Milcíades Peña dice acá, lo vamos a ver a lo largo de un montón de textos, porque si leemos de Mitre Roca, la idea de fondo es esta misma. Si leemos Alberti Sarmiento el 90, que es otra bibliografía que tenemos, creo, si no me falla la memoria, la línea de fondo es la misma. La burguesía, desde el proceso de construcción del Estado argentino, se construye como clase dominante en el medio de un proceso de inserción en una economía internacional de manera dependiente. Entonces, ¿hace grandes negocios? Sí. ¿Se llenan los bolsillos? Sí. ¿Es en beneficio de la Argentina como conjunto y pensando en un proyecto de futuro de desarrollo económico autónomo? No. Y sobre esa base Milcíades Peña trabaja, discute, debate.
Para cerrar, Milcíades Peña tiene algunos conceptos que son muy interesantes y que vuelven a cosas que dijimos al principio de la clase. Milcíades Peña, por ejemplo, habla en algún momento de algo así como un rosismo sin rosas. Esta idea que con la secesión de Buenos Aires, los unitarios y los federales porteños, o sea, no importa si se odiaron toda la vida, en este caso lo que privilegian es ser porteños, se van a juntar contra Urquiza. Mitre va a ser la cara visible de esta alianza contra Urquiza en Buenos Aires, representante del sector de la burguesía comercial, dice Peña. Pero detrás de Mitre, que es la cara visible, Mitre el que después va a terminar siendo presidente, está la oligarquía terrateniente. Y dice Peña que incluso los británicos y los franceses están decididos a bancar a este sector de Buenos Aires, que en septiembre de 1852 decide separarse porque entienden que si la vida sigue por los designios o por la manera de entender la organización que sostiene Urquiza, que es la línea del federalismo, del cumplimiento de los pactos previos y etcétera, eso juega en contra de los intereses comerciales, financieros, que los ingleses tienen en Buenos Aires, que los franceses tienen en Buenos Aires, y de los propios porteños, no importa si son unitarios o federales. Por eso habla de un rosismo sin rosas. Habla de esta idea de que en realidad Rosas era la representación de algo que era mucho más profundo, que es que los porteños, no importa quiénes sean, no importa dónde se alinean, son porteños. Y que en tanto y en cuanto son porteños, no van a tomar medidas que sientan que los perjudican a ellos en sus negocios. Por eso, fíjense lo que dice al costadito, un fragmentito que les puse. La oligarquía porteña, constituida en Estado Libre de Buenos Aires, es consciente de su poderío frente a la debilidad del resto del país, agrupado en la agrupación. De los 4 millones de renta en oro que producían la sola aduana de la capital, 2 por lo menos debían corresponder a las provincias, que por la separación ya perpetrada no recibirían ni un solo peso. Esto de no repartir los ingresos, ¿no? Esto de Buenos Aires llenándose de recursos entre el 52 y el 62. A la cabeza de esta Buenos Aires separada y de este proceso de construir de manera autónoma un modelo político en Buenos Aires durante la época de la secesión, está Mitre, dice Peña, y está Mitre y su liberalismo. Un liberalismo antidemocrático, dice Peña, un liberalismo aplicando el fraude, dice Peña, un liberalismo aplicando el miedo, ¿no? Detrás de las elecciones, el terror, la persecución. Una secesión de Buenos Aires que, como decíamos hace un rato, provoca grandes problemas económicos en el interior. Y eso, de alguna manera, es determinante del triunfo de Buenos Aires en Pavón también. La Confederación no puede bancar una guerra contra Buenos Aires en 1862. No le da la espalda, no tiene los recursos. Al margen de que una de las cosas a las cuales Peña le dedica un rato muy largo, a explicar por qué, con un montón de documentación y de evidencias, digamos, es el hecho de que la batalla de Pavón, Buenos Aires la termina ganando porque en realidad Urquiza se retira. Y todos los debates que hay a lo largo de la historiografía todavía no saldados, de los motivos por los cuales Urquiza se retira. Y uno de los análisis o de las cosas que se dicen y que es lo que Peña toma para decir de manera sintética, es que tanto Urquiza como los sectores económicamente determinantes de la provincia de Entre Ríos pactan, hacen una serie de arreglos o de negocios por los cuales, cediéndole el poder a Mitre, aceptando la derrota de la Confederación, ciertos negocios o ciertos privilegios o ciertos beneficios no van a ser interrumpidos en el proceso de organización política posterior. Otra de las cosas, retomando algo que dijimos al principio, es que Peña destaca o le interesa recordar esta idea de la pacificación bajo el gobierno de Mitre. Esta idea de pacificar el interior, que de pacífico no tiene nada, por eso lo ponemos entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con un proceso continuo de enfrentamientos militares, de derrotas del interior y de reemplazo, por gobiernos afines a Mitre en Buenos Aires. Y que esos gobiernos que no son bien recibidos por las poblaciones de las distintas regiones, de las distintas provincias, van a sufrir el enfrentamiento, van a verse desafiados en el ejercicio del poder
por la resistencia de las poblaciones del interior encarnadas en la figura de caudillos carismáticos que empiezan a revalorizar, a volver a hablar de esas ideas de federalismo que no tienen nada que ver con lo que Mitre está planteando, que no tienen absolutamente nada que ver con el proyecto que Mitre quiere construir, y que son personajes como el Chacho Peñalosa, como Felipe Varela, como López Jordán, que no hace falta ser demasiado inteligente para adivinar cómo terminaron. Esa es la pacificación. Terminar con esos conflictos, el exterminio de la montonera. Y la guerra del Paraguay, que Mitre le llama la guerra de la triple infamia, viene a ser la frutilla del postre, viene a ser lo que corona este proceso de pacificación y de exterminio. Es la última resistencia, le llama Peña, al avance liberal. Es ese momento en el cual Solano López encarna en Paraguay el último foco de resistencia a nivel del territorio de América del Sur de un proyecto que no tiene que ver con los intereses del liberalismo, ni porteño, ni el liberalismo británico, ni los intereses internacionales, ni el imperialismo en términos marxistas, ni los grandes intereses del Imperio de Brasil, sino que piensa en el desarrollo autónomo, que piensa en el desarrollo local, que piensa en construir una base económica lo suficientemente sólida para no requerir depender de absolutamente nadie. Paraguay, al momento de la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, es el país más rico de Latinoamérica. Es el único que no tomó deuda. Tiene desarrollo de industria avanzada, tiene desarrollo de ferrocarriles. Todo lo hizo sin pedir un solo peso prestado. Milcíades Peña, dentro de lo que utiliza para argumentar en contra de esta guerra, que no le llama de la Triple Alianza, sino que le llama de la Triple Infamia, una de las cosas que utiliza es un teórico del mismo palo del liberalismo, que es Alberdi. Dice, pero si el propio Alberdi dice que esto es un horror, si el propio Alberdi dice que está mal todo lo que se está haciendo, y si les interesa la guerra del Paraguay, Alberdi tiene un libro entero sobre la guerra del Paraguay que está muy bueno también, aparte de lo que vamos a trabajar en la cátedra. El problema es que Mitre promete que en 3 meses la guerra está terminada. Mitre dice, esto es un trámite, lo liquidamos rápido. Mitre se fue, asumió Sarmiento, la guerra siguió. La guerra empezó en el 65 y terminó en el 70. Mitre se fue en el 68. Y ahí tenemos un problemón, porque la prolongación de la guerra va a generar ciertos descontentos muy grandes en el sector ganadero, en el sector exportador, que se ve perjudicado por esa guerra, porque la gente que tiene que trabajar está peleando la guerra, porque muchos territorios se ven afectados por enfrentamientos pequeños, por insurrecciones pequeñas, que van en contra de no querer bancar, gente que se niega a ir a pelear la guerra, ¿sí? Mercados que se ven impedidos de seguir comercializando porque estamos en guerra. Entonces llega un momento que la guerra resulta una molestia incluso para gente que originalmente banca Mitre y que creía que la guerra estaba bien, pero bueno, con el paso del tiempo ya tampoco están así. Lo que va a hacer Peña a lo largo de la segunda parte del libro es hacer un análisis pormenorizado del funcionamiento de esta guerra, de la dinámica de esta guerra. Si ustedes tienen ganas, más allá del material que esté armado puntualmente para la Guerra del Paraguay, la segunda parte de este texto puede servir para complementar, pueden leer el texto de Alberdi que yo les digo, exclusivo sobre la Guerra del Paraguay, y agregar más material también. Dicho esto y llegado hasta acá, hemos llegado al final de estas ideas que a mí me parecía importante acomodar con respecto a las distintas bibliografías que teníamos que trabajar y tratar de ir enganchándolas entre ellas, cuestión de que el periodo cierre como un periodo con cierta lógica de desarrollo histórico y que esto no sea repetir bibliografía nada más. Esto, saben que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la pueden remitir a los profesores de las distintas comisiones de prácticos y vamos a estar dándoles una mano y ayudándolos en tanto y en cuanto no toque esa semana un encuentro sincrónico.
Les adelanto y les anticipo que así como yo estoy grabando esta clase, que la van a ver todos los alumnos, no solamente mis estudiantes del curso de los lunes a las 7 de la tarde, la segunda clase la hará otra de las profes, la tercera la armará otra de las profes, algunas armamos más de una, me van a volver a escuchar a mí más adelante, así va a pasar con alguna de las otras profes, y así va a estar dividido. Así como ustedes tienen todas las semanas van a tener una explicación que reemplazaría lo que estaríamos haciendo en la clase, lo que estaríamos haciendo en el aula. Así que espero que sirva, espero que haya sido claro. Cualquier duda estamos a su disposición y seguimos trabajando. Les mando un saludo enorme y nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo y escuchando.